Nada, las mismas. ¿Trabajando? Sí. ¿Parcialmente o ya completo? No, estamos trabajando así en parcialmente, pues, por decirlo así entre comillas, porque esta semana se descansó jueves y viernes para algunos, porque Ajá. para otros nos hacen ir esos días a trabajar O, y luego ya después nos dan esos días, pero en otra semana, no los días que ellos los especificaron. o, pero se los pagan. No, ¿No? no, Está canijo. no, de hecho, en el mes de agosto ya nada más nos van a pagar el 70%. Qué barbaridad. Eso sí está difícil. Sí. Bueno, hay que echarle los kilos. Hay otra gente que está sufriendo muchísimo más. Por ejemplo, los que vendían afuera de las escuelas, pues, ¿qué venden? O toda esa gente los que trabajan en escuelas particulares y que, por ejemplo, hacían el aseo y todo eso, no les están pagando, no tienen ningún ingreso. Y sí está crítica. La situación está muy crítica en todas las, pues en muchas casas. Yo ayer tuve necesidad de ir a la central de abastos y pues de la cantidad de gente que yo veía cuando trabajaba yo por allá, a la que había ayer, no, incluso fui a comer en el mismo restaurante donde iba anteriormente y siempre estaba llenísimo. Y ayer había como si son como 12 mesas, había 4 ocupadas. Entonces sí está un poquito difícil. Pero pues ahorita Sí, hay que apretarnos el cinturón. Yo voy a mandar a hacer aquí en la casa una barda porque ya está cayendo la barda de atrás y pues no sé cuándo la mande a hacer porque pues hay que guardar un poquito de dinero por cualquier cosa. Entonces, pues ni modo. Bueno, vamos a hablar ya llegó Anet. No, yo cuando no pasaba el camión. Buen día, Anet. Hola, profe, buenos días. ¿No pasaba el camión o qué? No. Bueno, vamos a empezar. Estuvo criminal el examen. La verdad, eh, excepto una persona que anda un poquito abajo, siempre ha andado así. Todos andaban bien y ahora no. Ahora todos mal. Y híjole, sí me dio preocupación. Eso es una señal inequívoca de que no estudiaron nada. Perdón, pero siempre cuando salgo del baño siempre me mormo, estoy mormado un poquito. Bueno, entonces, vamos a resolverlo. Tuvieron errores, pues, la verdad, muy desastrosos es la palabra. Les voy a poner el examen. ¿Dónde está? No lo veo. Creo que sí es. Lo tenía yo abierto, no sé por qué.
Pregunto, ¿lo ven? No. 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 Ok, entonces déjenme ver si ya aparece aquí. Aquí está, ya apareció. Allí en ese ejercicio había que calcular la tensión en cada una de las cuerdas, pero un problema muy, muy serio que ya no les dejó tener el resultado correcto. Tengo el peso hacia abajo, es la tensión 1. Luego tengo hacia la derecha, tengo la tensión 2. Obviamente, con un ángulo de 40 grados. ¿Sí? Y la tensión 3 no tiene un ángulo de 75. Los ángulos se miden siempre con respecto al eje de las X. Y ahí ese ángulo de 75 está medido con respecto al eje vertical. Por lo tanto, este ejercicio lo hicimos aquí en clase. Yo tengo esto, y tengo esto, y este ángulo es de 75. Yo el ángulo que debo pintar aquí es este. Y ese ángulo es este. Y lógicamente, si este mide 90, este debe medir 15 grados. Y entonces aquí tengo que poner 15 grados y no 75. Ahí les echó a perder todos sus cálculos. Quedaría T2, T3, quedaría T2X menos T3X igual a 0. Y T2 y T3 positivas, T2Y más T3Y menos T1 igual a 0. Sustituyendo teníamos T2 coseno de 40 grados menos T3 coseno de 15 grados igual a 0. Y T2 seno de 40 grados más T3 seno de 15 grados menos T1S 1500 menos 1500 igual a 0. Pero aquí fue donde les echó a perder todo. Este error no pueden cometerlo, se los insistí mucho. Los ángulos se toman respecto al eje de las X. Siempre. Aldo y Anet, ¿me ponen su imagen, por favor? Aldo. No puedo. Aldo, tenemos 2 sesiones de Zoom porque las 2 semanas anteriores no se ha puesto. ¿Sí? Terminando la primera, inmediatamente tenemos la segunda. Bueno, entonces ahí fue donde se les echó a perder todo el asunto. Esa es una observación que no pueden pasar por alto. Siempre los ángulos, en todo lo que yo recuerdo, excepto en óptica, se toma como referencia el eje vertical, pero no se llama eje Y, se llama normal.
pero es un caso especial, la óptica. La óptica se utiliza, se ve en la materia aquí en la escuela, en física 2. En los fenómenos de reflexión y refracción. Yo creo que su procedimiento fue correcto, pero no les podía poner toda la pregunta. Ya ni lo voy a seguir porque la verdad es que sí. Y todos, no fue uno. Todos que cometieron el mismo error. Bueno, vamos a ver el problema 2. Dice, nos han dado un tiempo máximo de 40 minutos para recorrer una distancia de 40 minutos. Tiempo igual a 40 minutos. Para recorrer una distancia de 70 kilómetros. 70 kilómetros. ¿A qué velocidad en kilómetros por hora debo recorrerla? ¿Sí? Bueno, voy a quitar el examen para que vean el pizarro. Entonces, lo que había que hacer era convertir los 40 minutos en horas, porque me están pidiendo los resultados en horas. Y utilizar la fórmula velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, pero el tiempo ya convertido a horas. Entonces tendría que hacer 40 entre 60. Y eso en la calculadora. 40 entre 60 igual a 0.66. Si utilizo 2 decimales, me quedaría igual a 0.67 horas. Con 2 decimales, redondeado. Y entonces utilizamos la fórmula y dice distancia son 70 entre 0.67. Y en la calculadora nos da 70 entre 0.67. 104.5. 104.5. Igual a 104.5. Eso es en kilómetros. Y ese es en horas. Ese es el resultado. Ese casi lo tuvieron bien todos. Bueno. Vamos a ver el otro problema. Dice, Luis es un deportista y sale de su casa en su bicicleta de montaña a las 6 de la mañana. Voy a borrar esto y apuntar los datos. Entonces aquí está su casa. Sale a las 6 horas. Y aquí se les compone la bicicleta. Dice, en su bicicleta de montaña a las 6 de la mañana. Al llegar a un cierto lugar se le rompe la cadena de la bicicleta y ha de regresar a su casa caminando. Calcular la distancia a la que le ocurrió el percance. Entonces, la distancia de aquí de su casa, esa no la conocemos. Sabiendo que las velocidades de desplazamiento han sido de 30 kilómetros por hora en bicicleta, pues cuando iba para allá, 30 kilómetros por hora. Y cuando regresó caminando, iba a 6 kilómetros por hora.
6 kilómetros por hora. Y regresó a su casa a la 1 de la tarde, a las 13 horas. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. En este tipo de problemas, nada más tenemos una sola fórmula, no tiene mucha vuelta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar la coincidencia. Por ejemplo, ¿qué coincidencia? Pues primero, la distancia recorrida en bicicleta y la distancia recorrida caminando es la misma. ¿Sí o no? Entonces tenemos que escribir eso. Entonces, la distancia en bicicleta es la misma que la distancia recorrida caminando. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otra coincidencia hay? ¿O qué podemos relacionar? Las velocidades no las podemos relacionar, pues son muy diferentes. Pero el tiempo sí lo podemos relacionar. ¿Por qué? Porque el tiempo en bicicleta más el tiempo caminando es igual al tiempo desde que salió hasta que regresó. ¿Que sería cuánto? 7, 8, 9, 10, 11, 12, Sí. 1. 7 7 horas. 7 horas. Ya tenemos las coincidencias. Ya podemos resolverlo. Escribo la distancia, bueno, velocidad en bicicleta es igual a la distancia en bicicleta entre el tiempo en bicicleta. Y por aquí, la velocidad caminando es igual a la distancia caminando entre el tiempo caminando. Y de ahí desencadenamos, empezamos a sustituir. Pues puedo despejar la distancia, de donde la distancia en bicicleta es igual a, este va a pasar multiplicando, me quedaría velocidad en bicicleta por el tiempo en bicicleta. Y de este lado también, distancia caminando es igual a velocidad caminando por el tiempo caminando. Y como estos son iguales, puedo igualar los segundos miembros. Entonces me quedaría velocidad en bicicleta por el tiempo en bicicleta es igual a la velocidad caminando por el tiempo caminando. La velocidad la conocemos, la sustituimos, son 30. 30 por el tiempo en bicicleta. Igual a 6 por el tiempo caminando. Pero tengo una relación. Despejo cualquiera de las dos. Por ejemplo, si despejo tiempo en bicicleta, de aquí me quedaría que el tiempo en bicicleta es igual a 7 menos tiempo caminando. Y lo voy a sustituir aquí. Entonces me quedaría 30 por 7 menos tiempo caminando igual a 6 tiempo caminando. ¿Qué gané? Que ya nada más tengo una incógnita. Ya nada más tengo tiempo caminando. Y ya. 3 por 7, 21, 210. Menos 30 TC, tiempo caminando, igual a 6 TC. Ese lo voy a pasar para acá para hacerlo positivo. Voy a escribir aquí abajo. No, bueno, aquí luego. Entonces me quedaría 210 igual a 6 TC más 30 TC. Entonces sería, este pasa con signo positivo. Y sería 210 igual a 36 TC.
Este va a pasar dividiendo y me quedaría que tiempo caminando es igual a 210 entre 35. Y vamos a la calculadora. 210 entre 36. Me da 5.83333 horas. Igual a 5.83 y 333 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en la bicicleta? Tiempo en bicicleta, 7 menos 5.83, que me daría 1.17. ¿Sí o no? Siete menos... Sí, ¿Sí? Ok. sí. Pues ya tenemos todo. Nos pregunta la distancia. Esa la podemos encontrar aquí. Porque me preguntan, ¿a qué distancia le ocurrió el percance? Distancia en bicicleta es igual a velocidad en bicicleta, que son 30, por el tiempo en bicicleta, que es 1.17, por 1.17. ¿Igual a cuánto, por favor? $35.1. 35. Sí, 35.1. Debe ser kilómetros por ser distancia, pero vamos a analizar. La velocidad, que son 30, está en kilómetros por hora. Por el tiempo que está dado en horas. Hora que multiplica y hora que divide, se eliminan y me quedan kilómetros. Y el problema está resuelto. No me preguntan otra cosa. Creo que era todo el examen, ¿eh? Sí, nada más eran 3 preguntas. Yo les diría que no tienen perdón de Dios. Están en su casa, copian, ven videos y fallan. Les voy a mostrar pues desgraciadamente las calificaciones no son muy satisfactorias, que digamos. Ahmed, la calificación más baja de su vida. Ricardo bajó mucho. Aldo también se fue a pique. Juan Pablo, ni decirlo. Bajaron muchísimo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No hay forma de equivocarse. No estudiaron, tomaron. Nos hemos dado cuenta, algunos maestros, que sí nos interesa que aprendan. No que nada más pase, sino que verdaderamente esto sirve, eso tiene aplicación. Mucha aplicación. Sino que aprendan. Nos hemos dado cuenta que se ha relajado mucho el interés. O sea, como si necesitaran de capataz para que estudia, ándale. Y si no, les truenan el chico.
Ustedes mismos son los que tienen que disciplinarse y hacer el esfuerzo por aprender, porque si no aprenden, pues a fin de cuentas la preparatoria les sirve para eso. Se llama preparatoria porque los prepara para una carrera profesional. Y sí es necesario que, pues, que se pongan la pila. ¿Vale? Yo espero que el final, quiero ver puros 10. Ya no es nada difícil. El tema que sigue está muy relacionado con esto, pero no es nada complicado. Creo que es un poquito más complicado esto de andar igualando elementos, por ejemplo, que la distancia. Pues hay que reflexionar, pero no es ilógico. Lo que yo caminé de aquí para acá es lo mismo que tengo que caminar de regreso. Y también que la suma de los tiempos, si salía por eso me están dando la hora de salida y la hora de regreso. Porque el tiempo que hice en bicicleta, más el tiempo que hice caminando, es el tiempo desde que salí hasta que llegué de mandar las 7 horas. Eso es lo que tengo que... Ahí es cuando les despierta esa inquietud, esas ganas de aprender. Bueno, porque si está muy fácil. Yo sí decía cuando estaba estudiando, pues si el maestro puede, yo también puedo. Ustedes también tienen que ponerse retos de ese tamaño. Si yo puedo, ustedes pueden también. No me saqué nada de las manos. Ahora ni mangas traigo, así que para que no digan que no, se lo sacó de la manga. No me saqué nada de la manga. Una sola fórmula. Les dije, lo único que tiene uno es ser muy ordenado, mismo subíndice. Y así no me pierdo, nunca me pierdo. Cuando haya orden, no me pierdo. Entonces vamos echándole ganas. Ok, vamos a empezar el nuevo tema. Voy a borrar el pizarrón. ¿Me escuchan bien? Porque ahora no me puse el micrófono. Sí, profe. Sí. Ok, hoy no me puse el micrófono porque como sentí que me estaba fluyendo en la nariz, dije, no, hoy me van a escuchar como me suena. Bueno, mucho más. Ok, entonces. El tema que vamos a continuar se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tiene más fórmulas. Yo para una de las más importantes es esta. La aceleración es igual a la relación entre la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo que toma el proceso. ¿Sí? Otra es que tengo que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también tengo otra que es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y con esas tres fórmulas resolvemos todos los problemas. Voy a quitarle
Aprendieron, no les pregunto. Anet, está... Yo sé que no está satisfecha, pero hay una buena oportunidad. Observen, aquí hago referencia a esto. Este promedio son los promedios de las tareas. Aquí hago un promedio. Observen que aquí, si ubico el cursor, tengo un promedio. Desde I5 hasta L5, que son las tareas. Y luego la asistencia. Aquí, pues, todos estuvieron. Y el examen, la calificación de su examen, que fue pues, lo más feo. Y de aquí hago, matemáticamente, las tareas cuentan el 30%, que está multiplicado. Aquí su asistencia el 20% y el examen el 50%, como lo establecimos desde el principio del curso. ¿Sí? Entonces, ¿alguna inconformidad? ¿Amén? No, profe. Ricardo, No, Aldo, Profe, no le escucho a Aldo. no hay nada. Ricardo, Juan Pablo. No, profe. Bueno, ok. Entonces, observen. Tengo varios parámetros. Voy a empezar por la aceleración. La aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Siempre, invariablemente. A veces cambia centímetros, cuando es un proceso de desplazamiento muy corto. Entonces son metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final es igual a metros sobre segundo. Velocidad inicial también está en metros sobre segundo. Y el tiempo está dado en segundos. La distancia está dada en metros. No hay más parámetros. Esas son las dimensiones de cada una de las literales. ¿Sí? Entonces, pues aquí hay que hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios. Nomás hay que recordar cómo se convierte. Si se fijan, la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad en metros sobre segundo, tiempo en segundos, distancia en metros. Entonces, si me dicen que un vehículo va corriendo a 90 kilómetros por hora, por ejemplo, si la velocidad me la dan en 90 kilómetros por hora, tengo que convertirla forzosamente a metros sobre segundo. Para lo cual, recordemos que hay que multiplicar por 1000 y dividir entre ¿cuánto, Anet? ¿Entre cuánto dividimos? Anet. Ya está desayunando esta mujer. entre 60, ¿Entre cuánto? 60. No, ¿cómo entre 60? Una hora no tiene 60 segundos. 3600. 3600. Entonces hay que multiplicar lo que nos den por 1000 y dividirlo entre 3600. Eso no se les puede olvidar nunca. Eso ya es un conocimiento para toda la vida. Estudien lo que estudien, van a tener que llevar matemáticas, van a tener que llevar física, y pues eso el maestro da por sabido de cómo se convierte en kilómetros por hora, metros por segundo. Ok, vamos a empezar con un ejercicio.
Aquí es cuestión también de analizar. Voy a borrar todo y voy a escribir más chiquitas las fórmulas aquí. Para tener espacio para resolver nuestros problemas. Dice que la aceleración, y ya está. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Luego la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ok, entonces ya tenemos nuestro... Entonces por esta vez voy a escribir el problema. Dice, un vehículo parte del reposo y es acelerado a razón de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al cabo de 10 segundos, ¿cuál será su velocidad? Allá son las 11. Ya se nos va a acabar el tiempo. Ahorita que regresemos lo resolvemos. Aldo, no se le olvide, tenemos otra sesión. Ok, damos por terminada esta parte y... Bueno, perdón. Bueno, vamos a continuar. En estos problemas, hay que tener mucho cuidado, hay que leer perdón, no lo escribí, no terminé. ¿Cuál será su velocidad? Su velocidad al cabo de ese tiempo. Al cabo de ese tiempo.
¿Y qué distancia recorrió durante ese lapso de tiempo? En física es importantísimo la redacción del problema, entenderlo, porque de ahí sale, yo creo que el 70-60% del problema, porque es muy sencillo. O sea, los problemas de física más o menos son, este es a lo mejor es el proceso de más fórmulas, pero no, es muy fácil, física es muy fácil. Entonces dice, un vehículo parte del reposo. Cuando está en reposo, ¿cuál es la velocidad del vehículo, Ricardo? Cuando el vehículo está en reposo, Ajá. pues su velocidad es en cero. En cero, claro. Dice, un vehículo parte del reposo. Si dice parte, por lo tanto, su velocidad inicial es cero. Velocidad inicial es igual a cero. Es bien importante. Los problemas en esta rama de la física dice, un vehículo parte del reposo, el reposo cero. O es frenado hasta detenerse. Cuando está detenido, pues velocidad final es cero. ¿Sí? Ok, dice, un vehículo parte del reposo y es acelerado a razón, acelerado. Aceleración es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al cabo de 10 segundos, t igual a 10 segundos, ¿cuál será su velocidad? Entonces, esa velocidad, al cabo de los 10 segundos, va a ser la velocidad final. ¿Cuál será su velocidad al cabo de ese tiempo? ¿Y qué distancia recorrió durante ese lapso de tiempo? Distancia igual a incógnito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La forma de resolverlos es analizar una por una las fórmulas. Aquí me preguntan la velocidad final. No puedo, podría calcular la distancia, porque me preguntan la distancia también. La velocidad inicial la conozco, el tiempo lo conozco, la aceleración la conozco y el tiempo lo conozco. Podría calcular ahorita la distancia. Pero es indistinto, como si resuelvo primero este y luego este. Vamos a hacerlo. Distancia es igual a la velocidad inicial, 0, por 10 segundos, más un medio de la aceleración, 10 metros, por el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado. 0 por 10, 0. La mitad de 10, 5. La mitad de, perdón, 10 al cuadrado, 100. Por 5, 500. ¿500 qué? 500 metros. ¿Por qué metros? Este no lo tomo en cuenta. Las dimensiones de este son aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y t está al cuadrado, segundos al cuadrado. Segundo cuadrado que multiplica, segundo cuadrado que divide, se elimina y el resultado me queda en metros. Ese sería el inciso B. Y el inciso A
Vamos a ver. Me dan la aceleración. Me preguntan la velocidad final. Tengo la velocidad inicial y tengo tiempo. Pues de aquí mero. Entonces escribo esa fórmula y despejo. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. El que me interesa es esta. Entonces tengo que despejar. Primero este que está dividiendo lo paso multiplicando. Me quedaría aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos la velocidad inicial. Este lo paso para acá, pasa sumando y le doy vuelta a la ecuación. Me quedaría que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final es igual 0, ya no lo escribo. Aceleración son 10. Tiempo 10 es igual a 10 por 10 son 100. Sin que, vamos a ver, la aceleración está dada en metros. Lo voy a escribir aquí. Metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo está dado en segundos. El cuadrado de los segundos de abajo anula a este segundo y me queda metros sobre segundo. Entonces son 100 metros sobre segundo. Es una velocidad muy, muy grande. A lo mejor no tenemos sensación de cuántos, de la real velocidad. Yo no la tengo. Vamos a convertirlo a kilómetros por hora. ¿Qué hago? Pues lo contrario. Tengo que multiplicar por 3600 y divido entre 1000. Porque para convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo, multiplico por 1000 y divido entre 3600. Pero aquí es el proceso inverso. Entonces multiplico por... es muy sencillo. Estos dos ceros eliminan con estos dos ceros. Y un cero de aquí elimina con este, y me queda 1 entre 1, me queda 1, 360 kilómetros por hora. Seguramente que es un carro de carreras. Si fijan cómo es muy fácil, pero hay que tener un orden siempre teniendo... hagan su formulario, y yo espero que ya tengan el formulario, porque todavía nos falta ver otro tema por los días que faltan. De ese va a ser, yo creo que vamos a usar hoy 15, nos falta una clase de este mes, y creo que otra del otra. Vamos a usar dos clases para ver este tema, y uno para ver las leyes de Newton. Porque es un tema muy fácil, está muy relacionado con esto. Bueno. ¿Dudas? Chicos, pónganme su imagen, por favor, todos. ¿Ok? ¿Alguna duda? No me van a decir como No, profe. un alumno no recuerdo si de matemática 5, si ustedes no van a llevar. Es que usted cuando lo hace está re fácil. Digo, igual que como yo lo hago, lo deben hacer ustedes. Se supone que esto es para aprenderlo. El concepto de aceleración, ¿cuál es? Si ustedes se dan cuenta, la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Esa es la velocidad, la velocidad. Y la aceleración es el incremento de velocidad en un tiempo dado. Ese es el concepto de aceleración. Recuerden, el que maneja o cuando van ustedes en un carro, sobre todo en un camión no se siente tanto, pero en un carro cuando va acelerando, pues va aumentando la velocidad. ¿Sí?
Ok, vamos a hacer otros problemas más. Con esas fórmulas se resuelve, perdón, caída libre o tiro vertical también. Porque la aceleración en la caída libre o en el tiro vertical, la aceleración es constante. La aceleración en tiro vertical o caída libre es igual a G. Y G es una constante, vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y es la aceleración provocada por la gravedad de la Tierra. Ese es su valor, siempre es su valor. Dependiendo del lugar donde se tome, nosotros tomamos en México 9.8, en algunos lugares toman 9.81. Pero no varía gran cosa. Pero bueno, si yo estoy en México, tengo que tomar el valor que se toma en México, 9.8. Y se resuelve igual, con esas mismas fórmulas, nada más que en lugar de A es G aquí. Y ese es un dato, o sea, no cambia nunca. Si tenemos oportunidad, resolvemos un problema de caída libre. Voy a poner algunos problemas que tengo, que bajé de internet. Para que los escriban, por favor. El número 1 nada más, ¿sí? Y luego hacemos el número 2, pero primero vamos a hacer el número 1. ¿Lo ven bien o lo hago más grande la letra?
¿Listo? Sí, Ok. Sin querer fue muy similar al ejercicio que resolvimos primero. Porque tengo la velocidad inicial 0, la aceleración me la dan, y tiempo 5 segundos. Me preguntan la velocidad final, nada más que ahora sí la vamos a calcular primerito. Entonces sería el inciso A y este sería el inciso B. Entonces el inciso A sería, otra vez, conozco la aceleración, aquí la tengo, la velocidad inicial me la preguntan, la velocidad inicial me la dan y el tiempo también me lo dan. Pues con esa fórmula podemos, despejamos, tenemos aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Voy a despejar, si alguien no entiende el proceso, porque yo no, por ejemplo, cuando estaba Denise, que era su maestra, yo le decía que no les desglosara la fórmula, no, enséñalos a despejar, porque si no, cuando están en la universidad dan por hecho que saben despejar una fórmula. Y es lo que tienen que hacer ustedes. La T está dividiendo a todo el segundo miembro, por lo tanto, va a pasar multiplicando a todo el primer miembro, pero nada más en el primer miembro tengo A. Entonces, el primer paso sería cambiar la T al primer miembro. Me quedaría AT igual a BF menos B0. Y a continuación, como lo que quiero despejar es BF, tengo que dejarla sola. Este que está aquí estorbando, lo paso al primer miembro y pasa haciendo la función contraria. Aquí está restando, va a pasar sumando. Y me va a quedar B0 más A por T igual a BF. Y ahora me doy vuelta a la fórmula y me quedaría BF igual a B0 más aceleración por el tiempo. Velocidad inicial, 0. Aceleración, 8 metros sobre segundo al cuadrado, 8 por tiempo que son 5 segundos. 5 por 8, 40. Entonces es igual a 40 metros sobre segundo. ¿Por qué? La aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo está dado ahí, segundos. Ese segundo anula al cuadrado y me queda metros sobre segundo, que es la velocidad. Ese sería lo que es el... Creo que no estoy grabando. Sí, estoy grabando. Qué bueno. Eso es lo que sería el inciso A. 40 metros sobre segundo. Y luego el inciso B, distancia. Con esta fórmula, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Distancia es igual a 0 por 5 más 1/2 de la aceleración 8 por 8 por 5 al cuadrado. 0 por 5, 0. La mitad de 8, 4. 25 al cuadrado, 25. 25 por 4 me da 100. 100 metros. Vamos a pensar que no fuera 0 la velocidad inicial. Entonces sería metros sobre segundo por el tiempo, que son segundos, más el medio. En un medio no tiene dimensiones, es adimensional, es un número. Y por lo tanto, me quedaría nada más la aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo es al cuadrado, los segundos al cuadrado. Este segundo anula este segundo, y este segundo cuadrado a este segundo cuadrado. Y entonces me quedan metros más metros, el resultado me queda metros. ¿Sí? Poder entender este procedimiento sí es muy importante.
Y también es muy sencillo. No sé si ya pueda quitar esa imagen para mostrarles el resultado, porque el resultado viene ahí en los ejercicios. Así es como lo tienen que hacer ustedes. En internet hay muchísimos ejercicios que traen solución. Ven la redacción, resuelven el problema y luego comparan su resultado con el resultado que les dé el ejercicio. ¿Puedo cambiar la imagen, chicos, para volver al problema? Sí, profe. Vamos a ver. Mire, aquí está. Velocidad final, 40 metros sobre segundo. Aquí no las marca. ¿Sí? Uy, se me perdió el lapicito. Bueno, ya está resaltado. Ok. Y luego la distancia, 100 metros. Ahí está. Entonces, nuestro resultado, el resultado de él está correcto, el de nosotros ya sabíamos que estaba bien. ¿Sí? Ok, vamos a hacer el siguiente. El número 2, escríbanlo por favor. Voy a borrar mientras yo.
¿Listo? ¿Puedo regresar? Sí. Ok. Bueno. Ya tomé nota de los datos que nos dan. Tiene uno que darse cuenta. Aquí no parte del reposo, no dice que parte del reposo, sino que va de 15 kilómetros por hora, pasa a 60 kilómetros por hora en 20 segundos. Nos preguntan la velocidad media. La velocidad media es un promedio. Me lo piden en kilómetros por hora y en metros por segundo. Por lo tanto, también tengo que convertir 15 kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a ver cuántos son. Multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600. A ver, multiplicamos por, son 15, bueno, 15 por 1000 entre 3600. Me da 4.167 o 17, como quieran. 4.17 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en metros sobre segundo. Y el otro 60 por 1000 por 1000 entre 3600. Igual. Me da 16.67. 16.67 metros sobre cero. Ok. Entonces el inciso A me dice la velocidad por medio. ¿Se acuerdan cuando en Matemáticas 3 vimos la media? ¿Sí? Y que le poníamos X testada. Es lo mismo. Esa es una velocidad media. Así se expresa velocidad media. Y la velocidad media, velocidad media sería igual a la velocidad final más la velocidad inicial, o al revés, es indistinto, por ser una suma, es indistinto entre dos, porque es un promedio. Me lo piden en kilómetros por hora y en metros sobre segundo. Entonces, primero, 60 menos 15 es igual, perdón, más, es igual a 60 más 15 entre 2. Me da 75 entre 2, vamos a ver. 75 entre 2 igual a 37.5 kilómetros por hora. 37.5 kilómetros por hora. Y en metros sería velocidad media, es en kilómetros por hora. Igual a lo mismo, pero expresado en metros sobre segundo. Sería 16.67 más 4.17 entre 2. Igual a, vamos a ver cuánto me da. Ya lo voy a hacer en uno solo. Sería entonces, sería 16.67 más 4.17 entre 2. 10.42. ¿Sí les dio eso? 10.42 metros sobre segundo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No. Bueno, ahora me pregunta la aceleración. La aceleración tengo que trabajar los valores de metros sobre segundo, la velocidad. Y para eso utilizo este. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial y tengo tiempo. Entonces, la aceleración sería igual a la velocidad final, 16.67, 16.67
menos la velocidad inicial, 4.17, entre el tiempo que son 20. Y esto me da igual. Está muy sencillo, sin que nada, vamos a hacer en la calculadora. Si lo quiero hacer en una sola operación, en la calculadora tengo que escribir paréntesis aquí. Si no, me va a dar un error. Vamos a hacerlo en un solo movimiento. Me quedaría, abro paréntesis, y me quedaría 16.67 menos 4.17, cierro paréntesis, entre 20. Igual. Me da puntos 625. 0.625 metros sobre segundo al cuadrado. Dimensionalmente, la velocidad está en metros sobre segundo. Como tienen el mismo señal, puedo restar. Entonces arriba me va a quedar el resultado en metros sobre segundo. Me quedaría metros sobre segundo y el tiempo está avanzando. Entonces, para hacer esta división, le puedo agregar un 1 aquí abajo. Entonces, multiplico extremo por extremo y medio por medio. Y me quedaría metro por 1, me quedaría metro. Y segundo por segundo, segundo al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Luego, la distancia recorrida, pues la distancia con esta fórmula. Conozco velocidad inicial, sí, tiempo también, aceleración la acabamos de calcular, y el tiempo al cuadrado. Entonces dice distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues la distancia va a ser igual a velocidad inicial, lógicamente en metros, 4.17 por 20 segundos, que es el tiempo, más un medio de la aceleración que nos dio 0.625 por el tiempo que son 20 al cuadrado. Por 20 al cuadrado. Pues la distancia va a ser igual. ¿Cuánto nos da la primera multiplicación, Juan Pablo? Anet, la segunda, ¿cuánto nos da? $83.4, profe. 83.4. Perfecto. La segunda, Anet. No se ve el pizarrón en la pantalla. Es que veo a Ricardo. No, sí. ¿No ve el pizarrón? Sí, pero se ve en chiquito. No, ¿cómo lo ve Ricardo? Ah, ya. Ahí le movió usted algo. Quería ver a Ricardo. No, es que se veía. Ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Nos quedan 3 minutitos. Me dio 12.5. 12.5. ¿Ok? La suma, Ricardo.
95.9, profe. Ok. 95.9 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya terminamos por el día de hoy. Ya tienen su ejercicio ahí en la plataforma. Cuídense mucho.